¿Qué entidades pertenecen al grupo uno y qué variables inciden en su clasificación? Discutimos sobre esto. Es en realidad una problemática en relación con el decreto 957 del año 2019. ¿Por qué? Porque resulta que este decreto dio una nueva clasificación para las entidades distinto a lo que estaba en el decreto 2420 del año 2015. Este es un decreto que aplica para toda la economía. Sin embargo, el Consejo Técnico inicialmente dijo que no le aplicaba las clasificaciones para los grupos de NIF, y vamos a ver que en realidad sí aplica. De hecho, ya se está discutiendo esto técnicamente en el mercado, específicamente con el Consejo Técnico de la Contaduría. Les voy a compartir la pantalla para explicar un poco más en detalle este asunto. En la pantalla yo les muestro acá que las microempresas, copropiedades y las personas naturales no aplican NIF, sino contabilidad simplificada al costo. Entonces, allí yo les muestro como un semáforo donde dice el grupo 1 aplica NIF completas. ¿Qué es aplicar NIF completas? Es que es mucho más exigente en estimaciones. El grupo 2 aplica NIF pymes, es menos exigente en estimaciones. Y el grupo 3, que no es tomado de las NIF, sino de un modelo que se llama ISAR, aplica contabilidad simplificada al costo sin estimaciones. Eso lo ha dicho el Consejo Técnico pues en varios conceptos. Entonces lo que hay de fondo es un problema de estimaciones contables. ¿Y qué son las estimaciones contables? Que es en lo que más, digamos, se afecta a una entidad del grupo 1. Es todo el tema de valorizaciones, por ejemplo, de inmuebles, animales, inversiones, todo lo que tiene que ver con valor neto realizable, de inventarios, por ejemplo, o el valor presente de algunas partidas que se deben calcular a valor presente, el interés implícito, el costo amortizado, provisiones pasivas, deterioros de cuentas por cobrar y depreciaciones distintas de las fiscales. Entonces, en general, digamos que uno diría que si algo afecta al grupo 1 diferente a un grupo 3, pues son las estimaciones. Pero hay un tema clave, y es que estas estimaciones, como bien sabemos, no son aceptadas fiscalmente. Y como no son aceptadas fiscalmente, entonces las estimaciones son justamente aquellas que producen las partidas conciliatorias, ¿sí? Y eso lo dice el artículo 21-1, parágrafo 6 y el 289 del Estatuto Tributario. Por ejemplo, todos los avalúos del ESFA no son aceptados desde el punto de vista tributario ni sus depreciaciones futuras. Entonces, por eso se generan impuestos diferidos. Entonces, por ejemplo, una copropiedad, si una copropiedad valora bienes, entonces está haciendo una estimación, y si lo vuelve a depreciar, pues va a generar un déficit, porque la nueva depreciación no hay cómo absorberla. Y además, ¿para qué se pone usted a valorar en una copropiedad, por ejemplo, unos bienes si es que no los tiene para la venta? ¿Sí? Entonces yo les recomiendo que miren un artículo que se llama ¿Por qué las NIF no aplican entidades sin ánimo de lucro? Por ejemplo, en ese enlace lo buscas así en Google. ¿Sí? Ahora, las personas naturales tampoco deben aplicar NIF sino contabilidad simplificada al costo sin estimaciones, ¿sí? Y por eso obviamente no tienen impuestos diferidos. Pueden mirar, por ejemplo, el concepto 676 de 2019, y pues tampoco las copropiedades. Una copropiedad no es que aplique NIF, claro, se debe clasificar en alguno de los tres grupos, ¿sí? Pero entonces la pregunta por qué pareciera como tan obvia, porque la pregunta que nos hacen es, oiga, pero ¿cuándo yo pertenezco al grupo 1, 2 o 3? Pues pareciera demasiado obvio, pero mire, allí le muestro, si exporta el 100% de sus ventas, que son, por ejemplo, de 500 millones al año, usted no hace parte del grupo 1 porque el 100% de sus ventas sea exportada. Pues además debería tener más de 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes en activos. Entonces, una recomendación es que usted verifique si usted está bien clasificado, ¿sí? Con los saldos de activos y ingresos a diciembre 31 del año 2019. ¿Y cómo lo hago? Pues mire, aquí hay una plantillita que usted le da clic aquí en este enlace, y cuando usted le da clic en ese enlace se va a dar cuenta que lo lleva aquí a Actualícese. Este fue una plantilla que hice para actualícese.com, donde usted pone el nombre de su empresa, por ejemplo, la empresa suya es ABC, y simplemente le dice, ¿usted cotiza en bolsa? Si usted dice que sí, pues ya lo va a hacer de una vez grupo 1, pero yo voy a decirle que no. Entonces aquí me dice, oiga, si yo tengo, por ejemplo, más de 30.000 salarios mínimos en activos e incluso más de 6.000 salarios mínimos en ingresos, ¿sí? No por eso yo pertenezco al grupo 1. Yo puedo irme aquí, por ejemplo, si tengo menos de 10 trabajadores, soy grupo 3. O sea que no aplico ni completa, sino contabilidad simplificada. Entre 10 y 200 trabajadores o más de 200 trabajadores. Voy a suponer que tengo más de 200 trabajadores y que tengo más de 6.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, pero
dice que por favor responda si además cumple con alguna de estas, es decir, si importo o exporto más del 50%. Si yo le digo que no, el sistema me dice, ¿sabe que usted es grupo 2, usted no es grupo 1? ¿Sí? Entonces tengo que tener claridad en esto porque hay veces hay confusiones. Por ejemplo, en el caso que les puse en la diapositiva, aquí voy a recargar, así que yo soy nuevamente la entidad BC, y voy a decir que yo tengo estoy entre 10 y 200 trabajadores y tengo menos de 6.000 salarios mínimos en activos y tengo menos de 30.000 salarios mínimos. Mire que él ni siquiera me pregunta si importo y exporto. Entonces no soy grupo 2. Pero bueno, independientemente de eso, lo que les quiero mostrar es que el decreto 957 del 2019 define quiénes son micro, pequeña, mediana y gran empresa. Entonces, allí en el cuadro que les estoy mostrando, me dice que si soy una empresa, por ejemplo, del sector servicios, me dice, depende únicamente de mis ingresos. Mire que no depende del número de trabajadores, del número de ingresos ni nada de eso. Si miro la plantilla de Actualícese, que está hecha de acuerdo con el decreto 2420, está hecha de acuerdo a un número de trabajadores, ¿sí? A un número de ingresos y a un número de activos. Recordemos, para ser grupo 3, o sea, no aplicar ni, tengo que tener los límites más bajos todos. Tener menos de 500 salarios mínimos en activos, menos de 10 trabajadores y menos de 6.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Eso es para ser grupo 3 y no aplicar NIF, sino mantener la contabilidad al costo. Recuerden que las NIF son las estimaciones. Si soy grupo 2 es cuando tengo entre 500 entre 10 y 200 trabajadores y entre 500 y 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes en activos, ¿sí? En todo caso, podría tener, ¿sí? Incluso más de 6.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes en ingresos. Pero con este decreto ya eso no se aplica. Con este decreto uno tendría que aplicar esto. Pero ¿cuál es el efecto de eso? Uno tendría que aplicar estos topes. Por ejemplo, si yo miro este tamaño de mis ingresos en salario mínimo mensuales legales vigentes, imagínense, entonces, ¿qué pasaría? Que muchas empresas quedarían realmente en grupo 3, ¿sí? Entonces, debe aplicarse en todos los casos el decreto 957, donde la ley no haya definido otra cosa y debería aplicar a la clasificación de las pymes para fines de aplicar los marcos técnicos normativos, pero el Consejo Técnico dice que no. Entonces, ¿esto qué pasa? Esto hace que muchas entidades que realmente son micros y deberían aplicar contabilidad simplificada del costo, queden dentro del grupo 2, aplicando entonces estimaciones como avalúos periódicos, intereses implícitos, estudios rigurosos de vidas útiles, partidas conciliatorias, impuestos diferidos y todo lo demás. Entonces pareciera ser que hay un interés, no digo un interés malo, pero pareciera que hay un interés en aplicarle las NIF a una cantidad de empresas y sobre todo las estimaciones de NIF a una cantidad de empresas que en realidad no lo necesitan. Según el informe ROX, en Colombia se aplicaba NIF desde el decreto 2649, porque el decreto 2649 fue tomado de las NIF. Lo que pasa es que lo que no aplicábamos del 2649 eran justamente las estimaciones. Entonces no sé cuál sea el interés por mantener a una cantidad de empresas pequeñas haciéndoles avalúos de manera permanente cuando la misma NIF dicen que los avalúos son opcionales. Si usted mira la NIF 16, inclusive para el grupo 1, NIF 16 en el párrafo 29 y la NIF Pymes en el párrafo 17.15 me dice que los avalúos son opcionales. Entonces yo puedo, por ejemplo, valorar una propiedad, planta y equipo en el ESFA y no volverla a valorar. Eso lo estamos haciendo en muchas empresas, incluso del grupo 1. Por ejemplo, en Home Center se valoraron todos los inmuebles, pero no se volvieron a valorar de manera permanente. Se tomó el avalúo inicial como un costo atribuido, inclusive para no volver tampoco a depreciar esos avalúos. Recuerden que no es necesario depreciar los avalúos generados en el ESFA. ¿Por qué no? Pues porque así lo dice la NIF 16, párrafo 54.